¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Comenzamos a esta hora la revisión de las noticias. En el día post-elecciones, las reacciones vamos a conocerlas de inmediato. Estos son titulares de la jornada de hoy. Sebastián Piñera se impuso a Alejandro Guillé en el segundo balotaje de este periodo electoral. Variadas reacciones generó en el mundo político el triunfo de Sebastián Piñera. Algunas impresiones recogimos en favor de Hernán Álvarez Román. Preocupación ahí en el Colegio de Profesores por la llegada de Sebastián Piñera una vez más a La Moneda. Y en esta edición el comentario de actualidad deportiva con Jorge Antonio Landaeta. Y comenzamos de inmediato el detalle de las informaciones. Por sobre todo pronóstico, desde mentalistas hasta las encuestas, sobre casi un 10% de puntos de diferencia obtuvo el candidato Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillé en un proceso eleccionario en que participaron más de 7 millones de chilenos y en el cual en la zona de la región del Biobío, la zona de Ñuble también obtuvo una clara mayoría por el candidato de, en este caso, Sebastián Piñera. Es el día después del proceso eleccionario que se vivió durante el transcurso de la jornada de este día domingo y que a propósito seguimos también a través de la pantalla de nuestra estación. Un completo resumen de la jornada se vivió durante el transcurso de las últimas horas lo vamos a resumir en las palabras tanto de Alejandro Guillé reconociendo la derrota y felicitando a Sebastián Piñera y en las palabras de Piñera que invitó a Guillé a sumarse a un diálogo en pos del país. En esta jornada podemos todos sentirnos orgullosos por nuestra democracia, por nuestra república y por nuestro sistema electoral. Una vez más, el pueblo chileno ha ido a las urnas y ha resuelto por el voto popular su destino. Quiero señalar que ha sido una jornada electoral impecable y por consiguiente confirma lo que ya sabemos. Chile goza de una democracia sólida, de un sistema electoral reconocido en el mundo entero que nos da garantías a todos y al mismo tiempo quiero dar mi reconocimiento a todos ustedes que trabajaron duramente para poder llegar a esta jornada transformada en una fiesta cívica como siempre ha sido la tradición de nuestro país, de nuestro Chile. También quiero en esta noche felicitar a mi contendor Sebastián Piñera, el nuevo presidente de la República, a quien ya llamé para felicitar por su impecable y macizo triunfo. Quiero agradecer a los millones y millones de chilenas y chilenos que apoyaron nuestra opción y cariñosamente los quiero invitar a aprender la lección, a estudiar los resultados del voto ciudadano y a reconstruir una opción democrática, una opción solidaria, una opción para Chile basada en los principios de la solidaridad, de los principios de libertad y de igualdad de oportunidades. Creo que podemos sentirnos orgullosos de nuestras propuestas, pero también hay que ser autocríticos. Hemos sufrido una derrota dura y en las derrotas es cuando más se aprende. Tenemos que levantar nuestro ánimo y salir a defender las reformas en las que creemos, la sociedad con la que hemos trabajado y vamos a hacer, como corresponde a nuestra historia, un Chile donde hay una oposición republicana constructiva. Quiero también agradecerles a todas y todos ustedes. Miren, en esta elección los candidatos nunca fuimos lo importante. Lo importante siempre fueron ustedes, sus familias, nuestro país y el futuro de Chile. Hoy se apagó la voz de los candidatos y se escuchó fuerte y clara la voz de los chilenos. Recibimos este triunfo porque sin duda es un magnífico triunfo, con humildad y con esperanza. Con humildad, porque la humildad siempre es una buena compañera en la vida y especialmente de un presidente de la República, pero también con esperanza.
porque la esperanza, igual que la fe, mueven montañas. Y porque nosotros tenemos fe en nuestro país, confianza en los chilenos y esperanza en que juntos vamos a construir un buen futuro para todos y cada uno de nuestros compatriotas. Bueno, pero las reacciones locales no se dejaron esperar. Confusión, falta de trabajo conjunto, desprolijidad, dijeron algunos, falta de cohesión es lo que han mermado durante el transcurso de las últimas horas las intensas declaraciones que vertieron funcionarios de carácter político y que se vieron involucrados en el proceso eleccionario y, como dicen algunos, quedaron con cola. Se trata, por ejemplo, de Hernán Álvarez Román, consejero regional, ¿no es cierto?, que va por Ñuble una vez más y que fue reelecto y que durante el transcurso de esta jornada habló de esta derrota que a todos sorprendió por la cantidad de puntos, ¿no es cierto?, de diferencia que obtuvo Sebastián Piñera por sobre Alejandro Guillé. Se vivió un proceso ejemplar desde el punto de vista de un rol y un papel del Estado y de un instrumento del Estado como es el CERVEL. El CERVEL entró y entregó los resultados como nadie lo esperaba, inédito en el mundo, que tenemos la información clara ya antes de las 10 de la noche, quién era el presidente de Chile y sobre todo los resultados que nadie ha cuestionado y entregado prácticamente en el 100% antes de las 12 de la noche del mismo día eleccionario. Si ustedes miran alrededor nuestro, aquí en Argentina se demoraron varios días de dar resultados. Miran ustedes lo que ocurre en general en el mundo y en consecuencia Chile es ejemplar. El que hubieran aparecido ayer algunas situaciones de que aparentemente habían urnas marcadas no ensucia el proceso eleccionario extraordinario que Chile vivió y el respeto en el cual nos movimos todos. La democracia ganó ayer. Lo segundo que hay que reconocer que Sebastián Piñera tuvo un triunfo contundente, uno de los triunfos más altos de los últimos años. Yo no recuerdo de las elecciones que hemos vivido un porcentaje tan alto obtenido por un presidente, lo que significa que cuenta con el respaldo de la mayoría de los que fueron a votar. No estoy hablando de la mayoría de los chilenos, sino de la mayoría de los que fueron a votar, y un tema que hay que resolver a futuro, caso seguimos con el voto voluntario y el voto obligatorio, que es un tema que indudablemente conlleva a analizarse en el país, porque los gobiernos no pueden ser de minoría del total de los inscritos o el total de los ciudadanos. Y ese es un tema que hay que resolver. Segundo, creo que la gente se pronunció por una decisión política en su mayoría, y esa decisión entiendo que es un castigo para muchos de los que hemos estado en la nueva mayoría, para muchos de los que hemos estado construyendo algún proyecto de carácter personal, porque objetivamente la gente está sancionando los proyectos personales. La gente quiere buscar unidad y no me cabe duda que aparentemente la unidad la encontró entre Renovación Nacional y la UDI, encontró una unidad mucho más grande que las posturas que tuvieron cada uno de los conglomerados. Era realmente preocupante ver ayer que aún perdiendo seguía un comando de Guillet por un lado y un comando de Guillet por otro. Se estaban repartiendo un cadáver, que terrible, y verlo que seguían con la división y su odiosidad interna. Y si eso no son capaces de poder resolverlo, no tienen futuro. No tienen futuro en ninguna parte, no van a tener futuro para construir una dimensión de una propuesta colectiva en 3 años más, cuando de nuevo nos encontremos en elecciones de alcaldes, concejales, encontremos en elecciones de gobernadores regionales que van a ser los intendentes, y al año siguiente la elección de diputados y de nuevo presidente de la República. Si Chile se mueve prácticamente cada 3 años en procesos de nuevo, y si no son capaces hoy día de superar, menos posibilidades tienen en Chile, y la derecha se va a seguir consolidando porque ha sido capaz de pasar por encima de las pequeñeces que tenían y enfrentar los grandes temas de fondo. Así que yo lo que lamento es mirar y darnos cuenta efectivamente de que no han tenido la capacidad de mirar más adelante, han estado mirando solo el ombligo. Y cuando la gente se empieza a mirar el ombligo no tiene posibilidad de futuro. Lo segundo es señalar que efectivamente un conjunto de personas
que han estado desempeñando, entre los cuales me incluyo y me incluyo siempre, que mi rol y papel terminaba el 10 de marzo, en lo que significa las responsabilidades de gobierno. Yo no llegué a este cargo porque lo hubiera pedido, me lo pidieron para asumirlo como director provincial de educación y siempre he entendido que ese rol y ese papel efectivamente termina cuando un gobierno termina y cuando llega otro verá a qué autoridades deja y a quienes pide continuar en su tarea. Por último, señalar que siempre dije que había autoridades que tenían fecha de término y estaban mirando las posibilidades de futuro como que se hubieran a consolidar en el futuro. Aquí se van los gobernadores, se van todos los jefes de servicio, entiendo, y además se va la instaladora. La instaladora tenía fecha, como lo dije siempre, fecha de término como el yogur. Es decir, terminan los plazos, terminan las responsabilidades y en consecuencia lo que hay que empezar a construir, a mi entender, en la instalación de Ñuble de otra manera y no solo por un rol y una persona que pretendía construirlo solo para ella. Y aquí lo que hay que construir es con los que fueron las figuras que están elegidos por el pueblo, que son los consejeros regionales. Los consejeros regionales fueron elegidos por el pueblo y a partir del día 10 de marzo, esos consejeros regionales asumen el rol de poder efectivamente ser los constructores de la nueva región. Quien también analizó la situación y llamó a trabajar en pos de la unión fue el concejal Jorge del Pozo, quien desde su trinchera también en su momento había manifestado un cierto grado de inquietud respecto a cómo se había estado llevando la campaña. Del Pozo aseguró que fundamentalmente aquí hay que buscar responsables, pero no por esto se puede destruir el legado de la presidenta Bachelet. Bueno, hasta este momento evidentemente aún no tenemos reuniones con los incumbentes, con nuestros parlamentarios, con dirigentes políticos, porque la elección fue tan solo ayer. Ahora, preliminarmente uno puede entender que hubo problemas en la comunicación de nuestro programa. El candidato evidentemente en los últimos debates no entregó los elementos de juicio para que las personas pudiesen tener claridad respecto a lo que queríamos hacer con este país. Pero por otro lado, nunca tuvimos una definición clara del Frente Amplio que permitiera hacer entender a cada uno de este 20% que votó por Beatriz Sánchez que el candidato de este grupo de personas era Alejandro Guillé. Y entendemos que algunos partidos de la centroizquierda tampoco se sumaron al 100%. Y ahí vamos configurando esta holgada diferencia entre el candidato de derecha y el nuestro. Y hoy día, además de esperar en la semana ya estar haciendo una alta reflexión respecto a lo que ocurrió el día de ayer, lo que esperamos es que a Chile le vaya bien. Y en ese sentido, a uno espera que a este gobierno le vaya bien, para que a los ciudadanos de a pie lleguen todos los compromisos que hay en esta elección. Son muchos, esperemos que se avance la gratuidad, así lo manifestó el candidato la última semana. Esperemos que se aumenten las pensiones y que haya un sistema estatal que reemplace a la AFP. Ese es el compromiso. Nosotros vamos a estar expectantes, esperamos que haya un compromiso real y que haya un buen gobierno, porque en definitiva lo que esperamos todos los que estamos en la función pública es tener un candidato y ese candidato pueda hacer buenas cosas por los chilenas y chilenos. Y aquí ganó el candidato de derecha y él debe ejecutar lo que se ha comprometido y esperemos que lo haga de buena forma. Y hoy día, para finalizar, quiero reiterar que no hay odiosidad, que habían adversarios políticos, nosotros teníamos un candidato y habían otros que apoyaban a otros, y en democracia se respeta la voz del pueblo, y aquí la ciudadanía ha hablado fuerte y claro y eligió a Sebastián Piñera como su próximo presidente. En la otra vereda, contento se mostró, por ejemplo, el alcalde de Pinto tras la abrumadora votación que obtuvo Sebastián Piñera en su comuna, siendo una de las más destacadas del concierto de nuestra provincia de Ñuble, futura región. El alcalde entregó sus impresiones después de este proceso eleccionario. La verdad, las cosas que primero que nada, las gracias por este punto que tenemos hoy día, y yo creo que todo el mundo es sorprendido, nosotros igual, pero creo que en cuanto a la credibilidad y a un mensaje más certero con respecto a don Sebastián Piñera, hizo la gente en creer de nuevo.
y va a ser un poco difícil crecer porque no es fácil la situación de país que estamos viviendo, pero me motiva este encuentro. Primero que nada agradecerle a Dios y a mi comunidad, la comuna de Pinto, que supimos superar la primera vuelta en 17 puntos más con respecto a lo que pensábamos que íbamos a subir unos 5 o 10 puntos. Pero eso es en base al compromiso, al trabajo, a la honestidad, que lo que queremos hoy día nosotros contribuir al país, que el país también tenga claro que habló fuerte y eso es importante tomar en consideración. En la primera vuelta tuvimos un 59.78, ¿ya? Y la segunda fue un 76.87. Eso fue en primera vuelta. Y la verdad las cosas que quedamos gratamente sorprendidos porque hubo un compromiso por parte de la comunidad. Yo trabajé con muchos sectores, con la Junta de Vecinos especialmente. Y la idea es que hoy día, más que políticos, seamos servidores públicos. Yo creo que esa es la base fundamental con respecto a lo que la gente quiere. Bueno, aquí tengo un par de cifras que en primera vuelta electoral fue Pinto Urbano, 58.5, no, estoy equivocado, pero está en el desglose, está acá, ya. No, primera vuelta, Pinto 59.78, segunda vuelta 76.87, don Alejandro Guillé tuvo 16.83 y de segunda vuelta 23.13%. En la primera vuelta, claro, en la primera vuelta Pinto tuvo 58.05 y hoy día tenemos 75.53. Don Alejandro Guillé, 18.23 la primera vuelta y segunda vuelta 24.47%. O sea, hay una diferencia bastante importante con respecto a la primera vuelta. Creo que el mensaje que entregamos, que fue muy simple, en relación a la responsabilidad que teníamos los chilenos de hoy día participar en esta elección, se demostró clarísimo en la urna, en lo cual nosotros, una comuna que siempre ha tenido una inclinación hacia la centro derecha, hoy día lo demostró que así era y va a seguir siendo, más que nada por un trabajo serio, quienes lideramos comunas como Pinto. La verdad que con un mensaje simple y sencillo, que no solo de una persona dependía la responsabilidad de un triunfo en las elecciones, sino que era de todos. Y si queríamos producir cambios, teníamos que participar. Y se demostró en el país que así fue, porque votó mucho más gente en la segunda vuelta, que nadie predecía eso, que iba en mucho menos gente a participar y lo hicieron de muy buena manera. Y reconocer la civilidad del país, que tuvo la capacidad de enfrentar un tema muy, muy sensible, porque todos pensamos que iba a ser muy estrecho, todo. A ver, yo creo que en lo personal, ya entregué mi trabajo, y lo segundo, quiero decir también que seguimos teniendo la misma responsabilidad y con mayor razón estas comunas que sacamos mayor votación, tenemos mucho más responsabilidades con respecto a las otras, porque tenemos que hacer un buen trabajo. Por supuesto, nosotros necesitamos también de un cariñito con respecto a un trabajo que se entregó. Bien, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato para seguir con otras noticias.